Bienvenido a mi canal, psicóloga Teresa Zanger. Bienvenido a un nuevo episodio de esto que yo he denominado esta escuela online de vida mejor, psicología y fe. Quédate porque hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para tu desarrollo personal y también para tu desarrollo en la vida de la fe. Tengo la sensación de que hace mucho tiempo que no nos encontrábamos, y es que sí, estuve subiendo videos de los programas que tengo en Radio María los viernes a la madrugada. Por eso los subo para que quien quiera pueda escucharlos, que son con un alto contenido no solo de psicología, sino con contenido de fe. Y también los programas de los vivos que realizo con mis colegas psicólogas de la red de psicólogos positivos de todo el mundo, psicólogos digitales de todo el mundo, con alto contenido psicológico y que se llaman Café Terapéutico con Teresa. Eso sí lo estuve subiendo, pero hace mucho que no hago un video específico hecho solo por mí para el canal de esta escuela que he denominado Vida Mejor, Psicología y Fe. Entonces, bueno, aquí nos encontramos de nuevo. Y el tema que tenemos es el tema que todos buscamos, la felicidad, el secreto de la felicidad. ¿Existe algún secreto de la felicidad? ¿Existe alguna fórmula de la felicidad? Yo lo tengo relacionado con algo que les voy a compartir, pero entonces quédense para que podamos ver de qué se trata y compartir, porque vamos a compartir todo esto desde lo que nos dice la ciencia y desde lo que nos dice la fe. Padre Rubio, que tiene una frase: para mí es el secreto de la felicidad. Ahora sí, manos a la obra. ¿Ustedes se acuerdan de este video que les voy a pasar una partecita a continuación, con el cual muchos de ustedes sintonizaron con mi canal y decidieron suscribirse? Y los que se quedaron lo hacen porque les gusta no solo el contenido de fe, sino el contenido del desarrollo personal. Acerca de este video vamos a hablar hasta el final. No se vayan para poder compartirles un poquito mejor de qué se trata. Y es que, como introducción, les quiero decir que en mi vida personal, la oración me ha ayudado muchísimo a llegar a ese estado de felicidad, que es un estado de felicidad que no es una felicidad de sentirse bien en todo momento, porque a veces las oraciones más realmente productivas que a uno les hace mejor son esas oraciones en las que uno puede tener esa plena confianza en Dios, pero en la que uno está cargado a veces de sentimientos negativos, de pensamientos negativos. Entonces, ¿cuánto me ha servido en mi vida llevar todo eso a la oración, poder entregarlo a un poder superior? Llámenlo ustedes como quieran. Para mí la revelación mayor que Dios nos pudo hacer está en nuestro Señor Jesucristo, que vino a hablarnos ese lenguaje del amor, que es el secreto de la felicidad, y que Él murió por nosotros para que tuviéramos esa vida plena, para que seamos felices. Pero sea como sea, si tú crees en un poder superior que no sabes cómo es, crees en la fuerza de la naturaleza, en la fuerza del universo, lo que sea, lo importante es que puedas poner toda tu confianza en un ser superior. Eso me ha servido a mí como secreto de la felicidad, la oración como medio para todo eso. Y es que la felicidad no es un estado de ánimo como muchos creen, ¿verdad? La felicidad es un estilo de vida,
es una decisión, es un estilo de estar continuamente escogiendo ser felices. Como decía Facundo Cabral, tenemos una obligación de ser felices, porque cuando no estamos felices, nosotros contaminamos con nuestra negatividad a todo el vecindario. Estamos aquí, ¿verdad? Y estamos, no porque nosotros hayamos querido, estamos contra, si se quiere, de nuestra voluntad, pero estamos aquí. Entonces, los años que vivamos, los mejores minutos que vivamos, poder hacer las cosas de la mejor forma posible para nosotros y para los demás. En ese sentido, a mí la oración me ayuda muchísimo y yo te quiero compartir algunos tips y problemas que tuve en esto de hacer de la oración un hábito diario. Pero primero vamos a analizar la oración desde el punto de vista de la ciencia, lo que nos dicen diferentes estudios científicos que ha habido sobre los efectos de la oración en la persona. ¿Y cómo se hacen esos estudios? Bueno, se hacen tomando muestras de población, ¿verdad?, de gente que ora y muestras de población de gente que no ora y que por ahí padecen de alguna situación, llamémoslo ansiedad, depresión, para ver cómo la oración influye en su nivel de ansiedad, cómo influye en su nivel de depresión. Se realiza aplicando una terapia de oración, por ejemplo, a un grupo y luego se puede realizar también a otro grupo tratándolo solamente psicológicamente, sin aplicar terapia de oración. Y se ven muchísimos cambios. Ya hace mucho, y esto no es novedoso, pero últimamente casi todos los psiquiatras, los neurólogos están viendo las ventajas, ¿sí?, de la oración para ese estado mental positivo, para sentirnos bien. Y han estado tomando nota de todo esto y lo vemos continuamente enfatizado, ya sea a través de la contemplación, de la respiración consciente, en mucho contenido que vemos diariamente en nuestras redes sociales. Pero ya hace mucho tiempo yo leí el libro La oración en la psicoterapia, donde está totalmente descrito las grandes ventajas que tiene la oración en nuestra psicología. Bueno, quédate, vamos a ver entonces los efectos psicológicos. Número 1. La oración es un factor protector. Vamos a analizarlo desde el punto de vista psicológico. Los expertos señalan que la oración es un factor protector. Cuando tienes un problema, surge un factor de riesgo que hace más grande ese problema. Pero cuando te pones en oración, te pones bajo la confianza de Dios. Y esa confianza es la que te protege. Pero además, no solo en este sentido, la oración brinda un factor protector. ¿Sabes qué? Resulta que se ha probado científicamente que las personas que mantienen hábitos diarios o frecuentes de oración, ya sea individual o comunitaria, de meditación, de relajación, de respiración, ¿verdad?, consciente y sabiendo que estamos ante un ser superior, recibiendo todo lo bueno que ese ser nos puede dar, resulta que se protegen contra la ansiedad y se protegen contra la depresión y contra muchos trastornos mentales. Entonces, la oración no solo es un factor protector porque te hace sentirte protegido, sino que realmente se ha probado que te protege realmente contra diferentes trastornos emocionales y además te protege tu salud. Las personas que hacen oración, que tienen confianza en Dios, que tienen confianza en sí mismas, van a ser personas que rara vez van a padecer de baja autoestima, que van a padecer de, si acaso tuvieran como
algo orgánico, la ansiedad, la depresión, algo hereditario, ¿verdad? A través de sus neurotransmisores, saben mejor cómo poder desarrollar una actitud positiva y no desesperanzadora hacia todo esto. Mientras que las personas que se desesperan, que no saben a qué recurrir cuando se sienten mal, entonces van a ser más propensas a que sus células se dañen. Y hay una causa muy grande, y hoy los psiquiatras lo están viendo. Cuando nosotros tenemos emociones negativas, ¿y qué son las emociones negativas? Las emociones negativas son las emociones que no nos conectan con nuestro bienestar, que no nos conectan con nuestra felicidad, mientras que las emociones positivas son las que sí nos conectan con nuestro bienestar. Las emociones positivas van a producir endorfinas, van a producir oxitocina, van a producir por eso felicidad en todo nuestro torrente sanguíneo, en todo nuestro sistema nervioso. Mientras que los sentimientos, emociones negativas y los pensamientos negativos que originan esas emociones negativas van a producir cortisol, que el cortisol actúa dañando a las células de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ser más propensos a enfermedades no solo psicosomáticas, sino enfermedades que nos dañan. Por ejemplo, el cáncer. Se dice que la gente que guarda mucho las cosas está en un riesgo muy grande de llegar a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Pasamos ahora al factor número 2. La oración es también un ejercicio de fortalecimiento mental que ayuda en el control de la ansiedad y la depresión, en el desarrollo de la empatía, porque oras con otras personas, mejora tu desarrollo cognitivo, espiritual, porque resulta que al conversar con Dios estás analizando las ventajas y las desventajas de lo que estás pidiendo, estás dialogando con vos mismo, entonces estás ejerciendo un diálogo racional, cognitivo, y eso te lleva a buscar soluciones a tus problemas. Por otro lado, hay investigaciones que sugieren que la oración puede amortiguar los efectos del estrés y por lo tanto los efectos del envejecimiento. La oración es una terapia psicológica porque estás exteriorizando tus problemas. Cuando vas a terapia, sentís un alivio al descargarte, sentís alivio emocional, pero la diferencia está en que la terapia podría funcionar o no. La oración te da la plena seguridad que todo irá mejor porque hay alguien superior que te va a ayudar. Y ahora estaba pensando cuando les decía esto de que la oración nos ayuda a ejercer toda nuestra mente, comparar lo que vamos a hacer cuando tenemos dudas, posibles soluciones, posibles respuestas. ¿Cuántas veces hemos hecho oración y en el momento en que estamos orando se nos van viniendo a nuestra mente esas ideas, esas respuestas que necesitamos y salimos como iluminados por la oración y con nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevas metas que llevar a cabo? Número 3. La oración mejora tu estado de ánimo. Uno de los beneficios que trae la oración es un estado de ánimo óptimo y te ayuda a estar en un nivel emocional tranquilo, un nivel de paz. Lamentablemente hay muchas personas que confían solo en sus propias habilidades para solucionar problemas y dejan a un lado la oración, a lo que los especialistas, con todos los estudios que se han hecho, no recomiendan esta práctica. No podemos confiar en nosotros mismos porque sabemos que nos podemos equivocar. En cambio, con Dios no hay pierde porque Él no tiene error. Y aunque la respuesta a la oración que hicimos con toda nuestra confianza sea un no, podemos estar seguros que ese no tiene un propósito. Y por esta razón
es que nuestra tolerancia a la frustración aumenta. Ya no nos desesperamos cuando no conseguimos lo que queremos, sino que nos sentimos cuidados sabiendo que todo sucede para nuestro bien, como decía San Pablo. 4. La oración trae esperanza. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 5 millones de personas que sufren algún trastorno mental. Solo el 20% de ellos visitan un consultorio y varios de ellos presentan la falta de esperanza y de una visión positiva de las cosas. Frente a ello, la oración da esperanza y tolerancia para saber esperar en Dios, y eso hace que la persona se fortalezca emocionalmente también. Está comprobado que la oración y la alabanza, ¿verdad? La adoración, todo tipo de oración y en todas las religiones son factores que ayudan a enfrentar las dificultades de la vida y a mejorar nuestra calidad de vida. Número 5. Y por si fuera poco, la oración nos ayuda a encontrar nuestro sentido de la vida, nuestro propósito de vida, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchos en la vida a lo mejor nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos porque no sabemos hacia dónde va la barca de nuestra vida, no sabemos qué rumbo, qué brújula existencial tiene. Pero cuando yo sé que no soy hija de la casualidad, ¿verdad? Que no estoy aquí porque sí, como que da lo mismo mi vida como la vida de otra persona, sino que estoy aquí con un propósito determinado y más que nada ese propósito tiene que ver con buscar mi felicidad, o si se quiere desde el punto de vista cristiano podemos hablar de nuestra santificación, de sentirnos cada vez más plenos. Entonces, cuando sabemos eso, vamos a buscar cómo hacer que nuestra vida tenga un valor infinito al sentirnos útiles para nosotros mismos, para sentirnos nosotros más felices y para sentirnos también que podemos ayudar a los demás. En este sentido, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia trabajando con jóvenes de la pastoral vocacional que están discerniendo su vocación para ver si su vocación es el matrimonio, si su vocación es el sacerdocio, si su vocación es la vida religiosa. Y aquí yo encuentro diferencias entre ellos. Hay algunos de ellos que quieren por ahí servir a Dios, pero tienen una imagen un poquito distorsionada de Dios, como un Dios como castigador que los está obligando a seguirlos, o como que tienen que hacer mucho para que Dios los ame y esa sería la mejor respuesta que podrían dar. Y eso no es una verdadera vocación. Una verdadera vocación surge cuando la persona se siente tan bien, sobre todo en la oración, tan amada por Dios, que entonces dialoga, ¿verdad? Dialoga y va preguntando acerca de lo que tiene que hacer, acerca de cada día, acerca de cuál es su vocación, porque en sentido amplio, propósito de vida es igual a vocación. Y esa es la diferencia con algunos de los muchachos con los que trabajo, que están discerniendo su vocación, pero que se abren a la oración y entonces, por ejemplo, a través de la palabra de Dios, hacen alguna pregunta y le preguntan al Señor qué quiere de ellos. Es una práctica que no se puede hacer siempre porque sería tentar a Dios, pero para los momentos específicos de nuestra vida en que queremos conocer la voluntad de Dios, nosotros podemos estar seguros de que las vamos a descubrir, pero solo en la oración. Esa es la ventaja de la oración, que entonces yo no voy dando pasos así como sin sentido, sino que sé hacia dónde voy. Como dice la palabra de Dios, el que quiera conocer
su voluntad, ese la conocerá. Por eso, queridos amigos, desde el punto de vista científico, podemos decir, como se ha probado, como han probado muchas personas, médicos, psiquiatras que han estudiado los efectos de la oración en las personas y se han dado cuenta de que es beneficiosa al máximo para nosotros. Y ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista de la fe. Vamos a escuchar este video del padre Lorin, es muy breve y quiero que comentemos un poquito acerca de eso. Las dificultades se superan con la ayuda de Dios, todo se supera con la ayuda de Dios. Digo, cualquier dificultad de cualquier tipo, ¿no? Con la ayuda de Dios todo se supera, pero hay que orar, porque nosotros solos no podemos nada. ¿Qué somos nosotros solos? Me estoy acordando de una frase que no es mía, pero es muy bonita, hablando del poder de la oración y de la colaboración humana. Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Pero digo, desde la tontería de buscar aparcamiento, pide a Dios hasta una operación a vida o muerte. En toda esta gama, pide a Dios, que lo tienes aquí al lado, hombre, al lado, pide todo, pide todo, que con la ayuda de Dios saldrá. Y si no sale como tú querías, ten fe que es mejor. Dios sabe más que tú. Tú querías esto, se lo pides a Dios, Dios no te lo da porque no te conviene, hombre. Eso es pan nuestro de cada día. ¿Cuántas veces las cosas no salen como queremos? Y después digo, pues menos mal que no salió como yo quería, porque ha sido mejor de esta manera. Soy jesuita, como has dicho antes. El Papa acaba de canonizar a un padre jesuita de Madrid, padre Rubio, que tiene una frase: para mí es el secreto de la felicidad. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Quiere lo que Dios hace, y está tranquilo. Te empeñas en que Dios te haga caso. Pero si Dios sabe más que tú, hombre. Dios sabe más que tú. Deja que Dios haga lo que convenga. Tú pide lo que tú crees que conviene. Eso sí, sentido común. Yo pido lo que creo que conviene. Pero si Dios no lo hace, tan contento como si me hubiera hecho caso. Tan contento. Porque quiero lo que Dios hace. Pues feliz. No es lo que yo quería, pero ahora quiero lo que Dios hace. Pues salgo ganando siempre. Siempre salgo ganando. Es el secreto del padre Rubio. Era su lema, su consigna. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es así? Bueno, ahí tenemos en este video reflejada la importancia de la oración. La importancia de la oración como ese medio para comunicarnos con Dios, para comunicarnos, ¿verdad? Con ese ser que nos creó al final. Quieras o no quieras aceptarlo, igual Él te creó y al final de tu vida te vas a encontrar con Él, ¿verdad? Entonces, ese beneficio de ponerse en confianza de Él y saber que Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que hablemos con Él. Como un amigo habla con un amigo. Como un hijo habla con su padre. Sí, quiere que le contemos qué es lo que más nos preocupa. Porque nos ama. Porque es un Dios cercano. Cercano a nosotros. Bueno, en el cristianismo, a diferencia de otras religiones, Dios se hizo lo más cercano posible a nosotros, empezando porque se encarnó en el vientre de María y porque decidió pasar por todo lo que nosotros pasábamos, decidió además venir a este mundo a hablarnos y dejarnos un mensaje en el lenguaje humano que se usaba en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? En el que Él nació. Entonces, Dios más humano que eso no lo hay. Esa es la ventaja de quienes somos cristianos, que ya nuestro Dios no es un Dios ahí lejos, un Dios abstracto, sino que nos ama tanto que se hizo uno de nosotros. ¿Y para qué?
justamente como decía San Agustín, para que nosotros nos hagamos como Él. Entonces, la oración es la forma perfecta que tenemos para dejarnos moldear por la acción de Dios, dejarnos moldear por ese Espíritu Santo para deidificarnos. Iba a decir diosificarnos para que entiendan todos. O sea, Dios baja a nosotros y se hace hombre para hacerse como nosotros, pero para no dejarnos ahí, sino para poder llevarnos hacia Él, a otro nivel de plenitud, a otro nivel de felicidad. El camino está en lo que se resume toda la enseñanza de Jesús, en el amor, ¿verdad? El mandamiento del amor. Ese es el secreto de la felicidad, pero es que solo podemos conocer de verdad el amor de Dios cuando experimentamos la oración, cuando experimentamos ese diálogo profundo con Él en el cual nos vamos transformando, nos vamos haciendo cada vez más semejantes a Dios, hasta el punto de ir teniendo los pensamientos y sentimientos de Dios. En eso consiste básicamente la oración. No es un repetir continuamente oraciones. La repetición de oraciones está bien y muchas veces da mucha paz. Hay efectos, se han estudiado los efectos psicológicos de las reafirmaciones, ¿verdad? Positivas. Bueno, estar repitiendo siempre, orando siempre algo, eso hace bien, hace que el alma se vaya llenando de Dios. Yo en lo personal les recomiendo en las mañanas, por ejemplo, el rezo del rosario, para poner nuestra vida en manos del Señor y tener esa intercesión, ¿verdad? Protectora de una persona tan santa que tuvo a Jesús en su vientre y que está ahí al ladito de Jesús, porque no podría ser de otra manera, porque Jesús la ama, ¿verdad? Con todo su corazón. Y es una como nosotros, entonces podemos, como madres, las que somos mujeres, podemos acudir a ellas con todos nuestros problemas en relación a nuestros hijos, sabiendo que vamos a ser escuchadas. Les recomiendo bueno, yo lo que hago es que, ahora les voy a decir algunos secretos, pero para cerrar, digamos, este tema, es que Dios quiere que nosotros pidamos, pero a veces nosotros no sabemos lo que pedimos, estamos pidiendo algo que va a ir contra nuestro bien, contra nuestra voluntad, pero Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. Es como que un niño le gusta una niña y está empecinado, yo quiero esa muchacha, yo quiero esa muchacha, yo quiero un joven, ¿verdad? Un adolescente. Y Dios no se la da, pero es porque después hay otra mejor preparada, pero para él. Pero para todas esas cosas podemos tomar conciencia después, cuando hacemos como un pintor que se aleja de su obra y contempla toda la obra. Así podemos contemplar toda nuestra vida hacia atrás y poder ir viendo la mano misericordiosa de Dios en todos los momentos en que estuvimos preocupados y que por ahí pedimos oración y nos pareció que nuestra oración no fue escuchada. Entonces tenemos que tener la plena confianza de que si pedimos y no recibimos, como dice el Padre Lorin, tú quédate tranquilo como si lo hubieras recibido. Tú haz todo lo posible, pero si eso no se da, si eso no se recibe, tranquilo, porque por algo es. Hay un propósito en todo esto, ¿sí? Y también esta frase que yo rescato del video y que me gustó tanto, que la felicidad consiste en hacer lo que Dios quiere, que lo tenemos revelado en su palabra. Amar al prójimo como a uno mismo, incluso amarlo como Jesús nos amó, ¿verdad? El mandamiento del amor, eso es lo que hay que hacer. Y hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. O sea, la aceptación de la voluntad de Dios, pero sabiendo que no somos personas totalmente determinadas por un Dios que nos determina por nuestro destino, sino que nosotros tenemos
un libre albedrío. Tenemos la libertad de decidir si queremos entrar en esa vida de felicidad, de plenitud, de oración diaria, constante o no. Y es que nos dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, porque necesita nuestra aceptación, necesita nuestra libertad. Y muchos de ustedes, yo sé que fuimos bautizados cuando éramos niños pequeños, pero en un momento de la vida todos nos encontramos a solas con Dios y necesitamos hacer una aceptación consciente de ese don de la fe que hemos recibido, ¿sí? Así que los invito a hacer eso. Y ahora quédense porque les voy a decir esos secretitos que a mí me sirvieron de verdad para poder estar en un estado constante de felicidad, de plenitud, de oración. Bueno, ahora vienen los tips, los secretos. Gracias a los que llegaron aquí. Sí, les agradezco muchísimo. Y me gustaría que si llegaron hasta aquí me digan, he llegado hasta el final y me escriban algún comentario. Me pongan, he llegado hasta el final. Y bueno, ¿qué les pareció? Número 1, un tip muy importante es el tiempo. O sea, dedicarle de verdad tiempo a la oración, porque con ese versículo, con esa palabra que todos escuchamos, que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad, nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. No solamente en la relación con nuestros familiares, sino también en la relación con Dios. Porque en realidad el tiempo que invertimos en los demás, el tiempo que compartimos con los demás, es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta cuáles son las personas más importantes para nosotros? Pensando en de todas las actividades que hacemos en la semana, ¿cuánto tiempo les dedicamos? Y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros más valoramos. A la oración hay que darle tiempo. Hay que darle un tiempo, un momento en tu vida. Entonces, hay que buscar el momento en el que te sientas mejor, en el momento en el que estés más tranquilo, el momento en el que puedas parar un poquito, ¿verdad?, tu actividad y estar ahí. Yo por mucho tiempo, como yo soy bastante noctámbula, vieron como los búhos, yo soy más como de que me despierto recién en la noche y en la mañana paso más como dormida, ¿verdad? Entonces, como por mucho tiempo yo trataba de poner ese momento de oración en la noche, pero me di cuenta que en mi adolescencia me servía, pero después cuando me casé y vinieron todas las obligaciones de la familia, de la casa, ya no me servía porque llegaba cansada, cansada de trabajar afuera, cansada de trabajar en la casa. Entonces ya me quedaba dormida, no tenía fuerzas para orar y así lo iba posponiendo y posponiendo, sintiéndome cada vez peor, ¿verdad? Porque estaba posponiendo a alguien que me ama muchísimo, no le podía encontrar ese ratito en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a que fue el ratito de oración fuera el primer ratito de la mañana. Yo les soy sincera, no soy de despertarme muy temprano, pero porque tengo mis horarios establecidos, de manera que al trabajar independientemente yo sé cuándo estoy mejor dispuesta para empezar el día. En el momento que me despierto, tomo mi cafecito y ese es mi momento, mi ratito de oración. Es muy importante no solo escoger el momento, sino algunos a lo mejor trabajan todo el día, no lo pueden hacer en la mañana, no lo pueden hacer en la noche, pero al mediodía llega un momento en que tienen a lo mejor una hora libre en el trabajo. Y en vez de estar hablando tonterías a veces con los compañeros, es un momento en el que pueden aislarse, irse para otro lugar. Si no hay otro lugar tranquilo, bueno, pueden ir al baño y buscar ahí ese encuentro con Dios, darle descanso y productividad a esa hora de descanso. Otro aspecto muy importante es el lugar. El lugar donde vos hagas tu oración tiene que ser un lugar tuyo, privado, ojalá, aunque puede ser un rinconcito de la sala,
en el que vos estés tranquilo, que nadie que esté por ahí, ¿verdad?, te pueda molestar. Tenés que acondicionarlo de la mejor forma posible. Si te ayuda a entrar más en oración, una música suave, relajante, una música de cantos gregorianos, por ejemplo, de cantos ortodoxos eslavos, también precioso, o griegos, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, lo importante es tener un ambiente que favorezca. Yo soy muy olfativa, por ejemplo. Yo soy fanática de los perfumes, no tienen que ser caros, pero todos los perfumes que huelan a dulce y con un poquitito de cítrico a mí me fascinan, ¿verdad? Entonces tengo mis perfumes preferidos y lo que hago, bueno, siempre que salgo de casa es psh, siempre que voy a dormir, psh, ¿verdad? Y siempre que tengo que empezar un trabajo importante, también, porque eso me motiva. Para la oración también lo hago, porque estar oliendo ese perfume rico me motiva. Hay gente que le gusta poner perfume en el ambiente. Bueno, lo puede poner en el ambiente. Yo me lo pongo a mí misma y cuando voy orando voy sintiendo ese perfume. Y dice la palabra de Dios que nuestras oraciones llegan como incienso a Dios, como perfume. Entonces, qué bonito es saber que ese perfume nuestro va llegando, pero que van llegando también nuestras oraciones a Dios. También tengo que incluir visualmente lo que yo quiera, ¿verdad? En el altarcito puedo poner lo que a mí me sirva para sentirme mejor orando. Yo tengo una imagencita de María Auxiliadora que está como en un sagrario de madera muy bonito, entonces lo abro cuando quiero orar. Y durante todo el año yo tengo conmigo el nacimiento. No lo pongo solamente, o sea, el pasito o pesebre. No lo pongo solamente para la Navidad, sino que lo dejo todo el año para estar contemplando el misterio de la Natividad. Cada uno puede ver qué momento de la vida de Jesús le motiva más y entonces recrear visualmente ese momento. También tengo un cuadro que pinté que representa el Calvario con una cruz arriba, o sea, el momento de la entrega, de la oblación de Jesús. Y entonces también es otro momento que a mí me motiva mucho y por eso los tengo presentes en el momento de hacer mi oración. Poner algo que haga que yo me enfoque, que enfoque mi mirada en ese momento en la oración. Entonces uso una candelita porque mientras la candelita esté prendida, yo recuerdo que tengo que estar con mi mirada, ¿verdad? Ahí en oración. Sí. Es muy importante también la palabra de Dios, que la Biblia nos acompañe en ese momento de oración. Y aquí yo quiero un poquito sacudirnos a quienes somos católicos, porque muchas veces nos quedamos solamente con lo que se lee en la misa el domingo o con lo que se lee cuando nos preparamos para los sacramentos, que solo una vez en la vida y después ya nadie pisa más la iglesia. Y eso no es correcto. Tenemos un mensaje que el Señor nos dio en su palabra. Yo como a mí siempre me ha gustado leer, hace como 5 años yo dije, no voy a volver a comprar ningún libro, no voy a leer ningún libro hasta tanto no lea completa la palabra de Dios. Porque cuando decimos, sí, leo el Evangelio del día, leo el Evangelio que toca el domingo de cada día, eso está muy bien. Pero nos engañamos cuando nos decimos que conocemos de verdad la palabra de Dios. Por lo menos una vez en la vida tenemos que leerla de cabo a rabo, ¿sí?
probablemente no lo vamos a entender. Es mejor empezar por por el Evangelio, por ejemplo, según San Lucas, ahora que nos estamos casi acercando, ¿verdad?, a la época de la Navidad. Luego ir por los evangelios de Marcos, de Mateo, que son muy parecidos. Luego ir al de San Juan, que es el gran teólogo, ¿verdad? Enamorado de Jesús, enamorado de su madre, que se la llevó a vivir con él, ¿verdad? Y pasar luego a ver cómo se fue difundiendo el cristianismo, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, el Apocalipsis. Hay muchos grupos donde pueden ayudarse para el estudio bíblico. Si necesitan ayuda, escríbanme donde pueden ustedes recurrir. Hay escuelas, por ejemplo, de teología, el Instituto Costarricense de Teología Pastoral, está la Escuela Teresiana de Promoción para la Espiritualidad con los padres carmelitas, está el Instituto Santiago Apóstol en Cartago y también los cursos parroquiales de Biblia que ustedes pueden realizar con el sacerdote de su parroquia. Cada uno además tendrá otro tipo de formación si participa de algún movimiento o de algún grupo, ¿verdad?, de oración. Entonces, es muy importante no descuidar la palabra y tenerla ahí siempre presente y no como un adorno para que se llene ahí de polvo, ¿verdad? Tenerla ahí abierta y llena de polvo y siempre en la misma página, sino la idea es tener una Biblia, si quieren tener una de adorno, ténganla, pero tener otra que sea de estudio, que yo pueda marcar con colores, que cuando yo tengo alguna inquietud le presento eso al Señor, abro la Biblia y Él me responde y yo marco la respuesta en mi Biblia y la transcribo en mi agendita para ir meditando en el día todo eso que Él me va diciendo. En lo personal, hay ciertas oraciones que son importantes realizar recitadas, ¿no? Como el Padre Nuestro, para quienes somos católicos el Ave María, dar la gloria a Dios, entonces gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, invocar antes de orar la protección del Señor, cubrirnos con la sangre de Cristo, invocar a San Miguel Arcángel, que es quien nos defiende de todo el ataque espiritual que podamos tener en nuestra vida y en el momento de la oración. Eso yo lo hago desde que me levanto, ya para todo el día y sobre todo para empezar mi oración. Hay una oración muy bonita, San Miguel Arcángel, me la piden y si no la buscan en Google, la oración específica, ¿verdad? Para que Él nos defienda de todo, porque si no, siempre vamos a tener interferencia en distraernos, no concentrarnos bien, entonces eso es muy importante. El rosario, el que lo reza, ¿verdad? Y una vez que ya hago todo eso y que salí de todo eso, es mi momento de respirar profundo, invocar a ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, e ir llenándome cada vez más con esa presencia. Y aquí practico los ejercicios respiratorios que todos conocemos. Inspiro, retengo, suelto, más largo. Y me voy concentrando aquí en mi interior, en mi aquí, ahora. En este interior, en este castillo interior, como decía Santa Teresa, es donde habita Dios, donde yo cada vez más metida en ese silencio mío, en ese interior, voy a poder ir accediendo a lugares, desde lugares más oscuros hasta lugares más luminosos, más profundos, y voy a ir viendo poquito a poco a medida que voy removiendo todos los obstáculos en mi vida que yo mismo me creo para no ser feliz, y voy a ir llegando cada vez más a esa luz profunda, a esa sensación de paz profunda que está en mi interior. Y luego de ese momento tan rico, tan bonito, que a veces puede que uno no sienta nada, pero igual tiene que tratar de hacerlo, tratar de estar, ¿verdad?, en estado de paz, ¿verdad?, con Dios. Luego de ese momento, entonces ya es cuando
escribo algo en mi cuaderno, alguna pregunta al Señor. Esto no lo hago siempre todos los días, lo hago a lo mejor para momentos específicos o una vez cada 15 días. Y escucho en ese momento, al cerrar los ojos, cómo Él me va respondiendo. Y me va respondiendo generalmente recordándome alguna cita del Evangelio. O si yo abro la palabra en ese momento, encuentro siempre la respuesta a lo que estoy preguntando. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Creo que hemos hablado un montón acerca de los beneficios psicológicos que trae la oración a nuestra vida. Les he dado también algunos consejitos, tips sobre cómo poder conectarnos mejor con Dios en ese momento de la oración para no morir en el intento de estar siempre diciendo, tengo que hacerlo, pero nunca lo hago, como me había pasado a mí durante mucho tiempo, hasta que encontré en la oración esta maravillosa herramienta que para mí es el secreto de la felicidad. Que Dios los bendiga, los acompañe y nos vemos pronto en otro episodio de Vida Mejor, Psicología y Fe.